Buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Nuevamente estamos llegando a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Sofía envía también de acá, del estudio central, muchos saludos a todos ustedes. Y también hoy día quiero invitarle a este tema para reflexionar y profundizar un poquito todo este tiempo en que hemos celebrado esta resurrección del Señor y profundizar la Eucaristía en el contexto de la Pascua. Pero antes los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestro corazón y repitan conmigo: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bien, con esta hermosa oración quiero que comencemos entonces nuestro tema en Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, este programa que sale todos los fines de semana. Primero quisiera decirle que para entender la Pascua hay que hacer una mirada hacia atrás. La fe cristiana no nació de la nada. Jesús celebraba esa fiesta de la Pascua cuando instituyó la Eucaristía. No podemos, por lo tanto, entender la resurrección de Jesús sin entender primero la libertad que dio a su pueblo Dios en el Éxodo. Por eso que los voy a invitar a que podamos leer el texto de Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 9, y podemos saltar hasta el 13 y siguientes. Entonces les recuerdo, lápiz en mano ahí, Biblia, anoten, Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 9, nos saltamos al 13 y siguientes. Y lo vamos a leer para poder entender de dónde viene nuestra Pascua cristiana. Dice el texto de esta manera: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolarán entre dos jueces. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ácido y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Saltamos al 13. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Es la palabra de Dios que hemos leído desde el Antiguo Testamento. De acuerdo a este texto, se explica que en Egipto los judíos entonces marcaban sus puertas con la sangre del cordero para ser salvados de la muerte. Hay un detalle importante: el cordero tenía que ser sin defecto y no podían tener los huesos rotos, y debía ser de 1 año a 2. Nosotros, si nos fijamos en esto, así como la sangre de un cordero salva a los judíos de la muerte física en Egipto,
nosotros creemos que la sangre de Jesús nos salva de una muerte más profunda, que es el pecado. Pues el pecado conduce a la muerte eterna. Por eso, mis queridos hermanos, en la fe, Jesús le va a dar un sentido distinto a esta Pascua que celebraban los judíos y que también celebró él, pero que le da un sentido distinto. En la última cena, Jesús está sentado y hay pan ácimo, sin levadura, y vino sobre la mesa. Normalmente, el padre de familia decía: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres. Pero Jesús cambió las palabras y dice: este es mi cuerpo. Vamos a leer el texto de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 25. Repito, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Y dice el texto: porque yo recibí del Señor lo que os es transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebéis? Hacedlo en recuerdo mío. Podríamos decir que aquí Jesús se convierte en el Cordero. Ya no se necesita sacrificar animales en el templo, como se hacía en el Antiguo Testamento, porque Dios mismo se ofrece por nosotros. La Pascua deja de ser un evento nacional de Israel para ser un evento para todo el mundo. La Pascua judía entonces buscaba llegar a la tierra prometida, un lugar físico para el pueblo de Israel. La Pascua cristiana busca llegar al cielo, es decir, la vida eterna. Porque quien come mi cuerpo, dice Jesús, y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, vida en abundancia. La Eucaristía entonces se explica que cada vez que vamos a celebrar la Eucaristía, entramos en esa Pascua. Jesús se hace presente en el sacrificio del altar. La Pascua es la fiesta del paso de la muerte a la vida. Podríamos también nosotros entenderla un poco para aplicar en nuestras vidas más pedagógicamente, es pasar de esa tristeza, de esos vicios, de esos egoísmos que tenemos, a una nueva vida con Cristo, que se nos ofrece ese pan para el alma. Por eso que el pan eucarístico no es una marraqueta, ni es un pan grueso, porque no es para alimentar el cuerpo, sino el alma. Si nosotros queremos superarnos, nuestro egoísmo, si quiero superar mi envidia, el juzgar a las personas rápidamente, el hacer comentarios a otras personas, necesito un alimento espiritual, arrepentirme obviamente de mis pecados, y para poder recibir este alimento espiritual que me da vida nueva en Jesucristo, que me da vida nueva en Cristo Jesús. También quiero recordarles que el texto de Corintios que habíamos leído nos sirve también en donde se menciona que el pan es sin levadura, representa la prisa, ya por ser libre en el texto del Éxodo. Y hoy día podríamos preguntarnos también nosotros, ¿y de qué tenemos hoy día prisa? ¿Cuál es la prisa que tenemos hoy día que no nos deja ser feliz? En la Eucaristía no podemos andar deprisa, porque la Eucaristía es para encontrarnos con el Salvador. Por eso no se comprende que un cristiano que va a la Eucaristía se retire antes de que termine la bendición y el canto final. ¿De qué tenemos prisa?
si está Dios con nosotros? Es una interrogante que cada uno tiene que responder. Amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que es necesario que nosotros podíamos realizar como una especie de paralelo entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Podríamos decir que la Pascua judía, el evento central es el paso del Mar Rojo. La Pascua cristiana, la nuestra, es la resurrección de Cristo. La característica principal, una de las principales, es la libertad. Moisés, el profeta que libera al pueblo de Dios. Y en la Pascua cristiana es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nos salva. En el Antiguo Testamento la Pascua recordaba la libertad, el paso de la esclavitud a la libertad. Es algo físico, digamos. Mientras que en la Pascua cristiana es el paso del pecado y de la muerte a la vida eterna. Por lo tanto, tiene un sentido espiritual. En el Antiguo Testamento, en este paralelo que estamos haciendo, el sacrificio era ese cordero de animal de 2 años, sin mancha, mientras que en la Pascua cristiana, el sacrificio único de Cristo en la cruz es el Señor. ¿Cuáles son los frutos de la Pascua judía? Los frutos era la promesa de la tierra prometida, Canaán. En la Pascua cristiana, la promesa, el fruto, es el reino de Dios, es la vida eterna. Ese podríamos hacer nosotros un paralelo. Ahí Sofía me hace un acto que vamos a una canción y volvemos entonces para terminar este tema de la Eucaristía en el contexto de la Pascua. Hay que mirar hacia atrás para poder entender que la fe no nace sola, tiene un antes y un ayer. En Egipto hubo una noche de silencio y de temor. Un cordero sin defecto fue la marca del Señor. Con su sangre en los dinteles la muerte pasó de largo. Dios salvaba a su pueblo de aquel cautiverio amargo. Pero el tiempo se cumplió y Jesús se sentó a la mesa. Cambió el pan de la aflicción por una nueva promesa. Ya no es sangre de animales la que borra la maldad. Es el cuerpo de Cristo el que nos da la libertad. Haced esto en mi memoria, repite el Salvador. Ya no hay muros ni fronteras para el reino del amor. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Pascua es la mesa que siempre está servida. Del Mar Rojo a la tumba, de Egipto hasta el cielo. Cristo es el cordero que calma nuestro anhelo. Es pan para el alma, no busques otro alimento. Que Dios se hace presente en este sacramento. El pan es sin levadura porque hay prisa por salir de los vicios del orgullo que no nos deja vivir. No camines con apuro cuando vayas al altar, que Jesús pierde su tiempo para podernos salvar. Deja atrás la envidia, el juicio y la falsedad, que el alimento del cielo nos regala la verdad.
abrió las aguas hacia la tierra de Canaán. Jesús abre los cielos donde los hijos comerán. Aquel fue un paso físico de un pueblo en libertad. Este es un paso eterno hacia la luz y la bondad. Si el pecado era la sombra, Cristo es nuestra claridad. La Eucaristía es el triunfo de toda la humanidad. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Pascua es la mesa que siempre está servida. Del Mar Rojo a la tumba, de Egipto hasta el cielo, Cristo es el Cordero que calma nuestro anhelo. Es pan para el alma, no busques otro alimento, que Dios se hace presente en este sacramento. Bien, gracias Sofía por esta hermosa canción que nos tenía preparado mientras escuchaba este tema de la Pascua judía, lo que es para nosotros la Eucaristía. Quisiera recordarle al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que es uno de los autores muy importantes que explica la Eucaristía en los tiempos modernos, especialmente en su libro Jesús de Nazaret. Y él tiene una idea como principal, explica que la última cena no fue una cena judía común. Jesús sabía que iba a morir, por lo que anticipó su muerte en la mesa junto a sus discípulos. Él dice de esta manera: Jesús celebró la Pascua sin cordero. Él mismo era el cordero esperado. Por lo tanto, Benedicto XVI dice que Jesús no solo celebraba la antigua Pascua, sino que la llevó a su plenitud. El rito antiguo se termina con la realidad que ha llegado en Jesús. Uno de los santos, como San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más importantes de la historia del siglo IV, en su idea principal también hace esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y quiero citarlo, dice: en el Antiguo Testamento el Nuevo está latente, es decir, escondido. Y en el Nuevo Testamento el Antiguo está patente, está revelado. La Pascua judía era como un mapa, voy a poner este ejemplo, o un plano de un edificio, y que la Pascua cristiana es el edificio ya construido. Sin el plano no entiendes la casa, pero una vez que tienes la casa, ya no vives en el plano. Esa es la relación que podíamos hacer nosotros, porque nosotros cristianos no celebramos la Pascua judía, sino que celebramos la Pascua cristiana. Eso es muy importante, porque nosotros no somos judíos en ese sentido. Otro teólogo contemporáneo muy famoso es un ex pastor protestante convertido al catolicismo, Scott, en su libro La Cena del Cordero, tiene una idea muy principal. Él destaca que la Pascua judía no terminaba cuando mataban al cordero, sino cuando se lo comían. Y dice así, Scott: para que la Pascua fuera completa, el cordero debía ser consumido. Por eso Jesús se nos da como alimento en la Eucaristía. O sea, que esta Pascua que hemos celebrado y que celebramos constantemente, se nos tiene que dar como alimento. Él mismo dice que la Eucaristía es la comida pascual definitiva. No basta, dice él, con creer que Jesús murió. Hay que participar de su vida, tal como los judíos participaban comiendo el cordero en Egipto. En el catecismo de la Iglesia nuestra, cristiana, católica,
en el párrafo 1340, dice: al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía, la nueva Pascua, la de la Iglesia. Y Santo Tomás de Aquino dice que la realidad prescinde de la figura, la luz ahuyenta la noche. Explica entonces cómo los ritos antiguos cesan ante la llegada del sacramento verdadero. Quisiera nuevamente recordar lo que dice el Papa Benedicto XVI, que nos enseña que Jesús transformó la cena desde adentro. No fue una simple cena de despedida, sino la creación de un nuevo culto. También San Agustín nos recordaba que todo lo que pasó en el Éxodo con Moisés era una preparación para lo que Jesús haría después. Y finalmente, este autor Scott nos invita a ver que así como los judíos comían el cordero para sellar su libertad, nosotros comemos el pan de vida para sellar nuestra unión con Dios. Quiero recordar el Concilio Vaticano II en el documento Sacrosanctum Concilium, en la cual dice que del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Esto une la Pascua judía, donde el Cordero moría, con el nacimiento de nuestra fe. La Iglesia nace del sacrificio pascual de Jesús. Es muy importante tener algunos textos bíblicos también, especialmente en Juan, capítulo 6, versículos 54 al 56. Juan, capítulo 6, versículos 54 al 56. El que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, para el cristiano, nosotros necesitamos participar del banquete eucarístico para tener esa vida eterna y permanecer en el amor y permanecer en él. En Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, repito, anoten Mateo 26, versículo del 26 al 28, dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y acá hay algo que nosotros tenemos que tener mucha atención y cuidado, porque San Pablo nos ofrece instrucciones más claras sobre la seriedad que se requiere acercarse al sacramento de la Eucaristía, porque no es un acto social, sino un encuentro sagrado que exige un examen de conciencia previo. 1 Corintios, anoten 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. Repito, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, 29. Dice: por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernimiento el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Esa es la importancia de la confesión, es la importancia de arrepentimiento. Por lo tanto, la preparación no es solo no tener pecados graves, sino también tener una actitud de humildad y de reconciliación con el prójimo,
con Dios y también con uno mismo. Así lo expresa en Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Y dice el texto: si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Y en Lucas 7, versículo de 6 al 7, Lucas capítulo 7, versículo de 6 al 7, nos va a recordar la humildad del centurión. Dice: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra y mi criado sanará. Entonces, fíjense que en esta oración es la que decimos justamente antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso que hay que tener una humildad a recibir el cuerpo de Cristo. Y rápidamente tenemos algunos puntos que nos ayuda a reflexionar y cómo debemos prepararnos. Primer paso, hacer un examen de conciencia antes de ir a la Eucaristía, ojalá un día anterior y no a última hora cuando estamos ahí asistiendo a la Eucaristía. Entonces, antes de comulgar, ya un día antes revisamos nuestra vida, qué pecados tenemos, si son graves, si eso me aleja del sacramento o me invita a la confesión, para hacerlo. Segundo, también el ayuno eucarístico, como un signo de respeto y de preparación física, que se debe guardar al menos, dice, 1 hora de ayuno, de alimentos y bebida, excepto obviamente agua o medicina, antes de recibir la comunión, para así valorar este encuentro espiritual. Y también, tercer paso, el discernimiento, discernir el cuerpo, que significa creer firmemente que lo que uno recibe no es pan común, sino a Cristo mismo que se entrega. Y como fruto de la comunión, ¿ya?, que es el objetivo, que es la unión con Jesús y el aumento entonces de la caridad para servir mejor a los demás. Bien, queridos hermanos, estamos llegando a la finalización de este encuentro Conociendo y Viviendo Nuestra Fe a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Los invito a que realicemos la oración final. Digamos juntos: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias, Señor, por este encuentro que tenemos con nuestro hermano a través de Radio San Sebastián 90.3. Que tengan un buen domingo, una buena noche, y que nos estamos viendo en el próximo programa, si así Dios lo quiere. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Ahí también Sofía se despide también de ustedes. Benedicto nos enseña con su mente y su bondad que en la cena Cristo puso toda la posteridad. No fue solo una despedida, fue un banquete sin igual, donde él mismo se ofrecía como el Cordero Pascual. San Agustín lo decía, el plano ya se cumplió, ya no vivimos en sombras porque la casa se alzó. El antiguo está latente, el nuevo lo reveló. La luz ahuyenta la noche porque el sol ya no nació. Señor, no soy digno de que entres en mi hogar, pero
el Cordero que se entrega para podernos salvar. Nos decía Scott Hahn que no basta con creer, al Cordero hay que comerlo para poder renacer. En Egipto se lo daban para sellar la unión, en el altar lo recibes para tu liberación. Es comida verdadera, es bebida de verdad. Quien come de este cuerpo tiene vida en plenitud. No es un acto de costumbre, es la pura santidad. El banquete de los hijos, la fuente de la virtud. Señor, no soy digno de que entres en mi hogar, pero una palabra tuya me basta para sanar. No es pan de la tierra, es Cristo en el altar, el Cordero que se entrega para podernos salvar. Examina tu alma, busca la reconciliación, que la paz con el hermano prepara tu corazón. Pablo nos advierte con palabra de rigor: no te acerques indignamente a la mesa del Señor. Mira bien dentro de tu alma, haz examen de conciencia. Busca siempre el arrepentimiento y la santa penitencia. Si tu hermano tiene algo, vete pronto a perdonar. Deja el odio y el orgullo antes de ir al altar. Guarda el ayuno y el respeto. Busca el discernimiento, que es Dios mismo quien se hospeda en tu humilde aposento. Señor, no soy digno de que entres en mi hogar, pero una palabra tuya me basta para sanar. Es Cristo en el altar, el Cordero que se entrega para poder